amigos, continuamos con ustedes y antes que el licenciado quiere decir algo a tono con lo que mencionaste. Me escribe aquí un televidente y dice: saludos, no podemos alegrarnos del mal de nadie, pero me parece que todo lo que ha sucedido en los pasados días y lo que falta por venir se resuelve si los funcionarios públicos se ciñen a la ética, que debe ser su norte. Y número 2, si cometen un error por ser humanos, acéptelo y retírese a tiempo, porque el daño a su persona y a su familia será irreparable e imperdonable. Exactamente lo que están diciendo. Le agradezco al amigo o amiga televidente que nos envíe el mensaje, porque recoge exactamente lo que aquí se acaba de decir. Pero igual, si eres inocente, defiéndete hasta el final con firmeza y jamás permita que nadie diga lo contrario. Eso es así. Mejor libre preso, mejor con la verdad preso que libre con la mentira. No olvide eso nunca, porque la conciencia le va a traicionar un montón. Eso es así. Pues mira, yo aquí veo lo que está pasando y de entrada quiero establecer aquí: quien haya cometido algún acto que sea contrario a la ley, al orden público, a los códigos de ética, tiene que tener su día en corte, ¿verdad? Y pagar por lo que hizo. Ahora bien, y ser responsable, ¿verdad? Y estos son procesos que se dan normalmente en una labor investigativa. Esto sale por una auditoría que hizo la oficina del Contralor. O sea que hay que ver, porque para eso están los mecanismos, para asegurar el buen manejo y uso de fondos públicos. Ahora bien, mi preocupación con este tipo de cosas que pasan a días de las elecciones, y es una crítica en general, es que los organismos de justicia no pueden convertirse en brazos administrativos tampoco de las campañas políticas para nivelar la pelea a nivel político. Y esto es un caso que viene de cosas que pasaron del 2011 y del 2012, que hubo 4 años para investigar, y yo no creo en las casualidades tampoco. O sea, yo creo que si en el momento que había causa para algún tipo de arresto para investigar, se tenía que haber hecho al momento que se hizo, porque fueron cosas que pasaron hace 4 años. Y lo digo en general, o sea, no lo estoy diciendo por nada específico. Sí, lo hemos hablado aquí anteriormente. Yo creo que esa práctica de utilizar al Departamento de Justicia como un brazo administrativo de una campaña política también es reprochable. Y tenemos que cambiar eso, y nosotros tenemos que hacer las cosas con celeridad, y si hubo investigación, al momento que se demuestre, se radica. No que se esperan, como muchas veces casas, que guardan casitos para el final, para entonces sacarlos y nivelar la pelea y empatar la pelea. Yo creo que ese es el primer caso que nosotros tenemos que cambiar para que nosotros movernos como sociedad y verdaderamente demostrar lo ético que nosotros podemos ser. El que hizo algo malo en contra del pueblo, que pague. Inclusive en la Corte Federal hay unos rumores muy fuertes que vienen segunda ronda, claro. Unas segundas y hasta tercera ronda. Pero fíjate que han aguantado todo hasta después de las elecciones. Están enviando los mensajes. Aquí todo el mundo dice, y perdona que te interrumpa, todo el mundo dice que lo pararon hasta después de las elecciones o viene antes de las elecciones. Eso es totalmente y completamente especulativo. No, y que para mí, yo quisiera añadir algo. Estar diciendo y deben haber estrategias detrás de eso. Una segunda ronda, una tercera ronda, pero lo vamos a dejar para después de las elecciones. Porque sería un acto irresponsable de la Fiscalía. El gobierno federal no funciona. No funciona de esa manera. Si los tienen listos para hoy, tú puedes estar seguro que esta noche, mira. Sí, así es. Alguna estrategia tienen ellos con eso. Pero a lo mejor me tocará traer una nota discordante, pero a mí me parece totalmente reprochable tener un jefe del FBI diciendo: manténganse en sintonía, cualquier persona que se quiera entregar hoy es mejor que yo te busque mañana. Son expresiones irregulares, son expresiones irregulares de un jefe del FBI. Yo estoy contigo, silencio y te toco la puerta y te arresto. Exacto. Esta cosa, como si ya estamos como las estrellas de la lucha libre, ¿no? Mañana, con el título en el cielo, con alambre de... A mí no me parece... En términos de justicia, porque recuerda que tarde o temprano alguien puede levantar un argumento. Pero es que él lleva semanas diciendo que iba a arrestar a alguien. Mente prehecha es la resolución del Tribunal Supremo en tu caso. Correcto. Pues lamentablemente se abren estas puertas para esto. Yo lo he dicho en este segmento, en segmentos anteriores y en programas anteriores. Para mí el que falló que caiga, del partido que sea. Pero no te puedo decir que a mí me complace que ahora tengamos esta cosa casi teatral, de que entonces hacemos una conferencia de prensa para decir que pronto viene algo. Porque hay un país que se enferma, chicos. Yo creo que tiene que ver más, Ángel, y creo que tiene que ver mucho también, con que ya ha llegado al punto el sistema investigativo federal de que ya dicen, ok, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir viendo casos como este?
y la gente y los políticos y la gente que está envuelta, porque no necesariamente son políticos, están envueltos en el gobierno y no van a un puesto electivo. Claro, claro. ¿Hasta cuándo no se van a dar cuenta de que tienen que actuar correctamente? Bueno, Y yo tengo la impresión de que ese van a haber tipo de consecuencias. expresiones, y esa es mi contención, ¿verdad? Es dando un aviso de, miren, ya esto se está pasando la mano, ya está bueno, ya es hora de que alguien tome consideración sobre esto y, ¿verdad? En el campo investigativo, que por eso fue que te dije, los federales no funcionan así y yo lo sé. Cuando ellos están en un proceso investigativo, que ya ellos han pasado por un proceso preliminar como el que acaba de terminar, donde se adjudicó ya a fin de todo, ya ellos tienen un camino bien andado. Ellos no van a tomar en consideración si es la fecha de la elección, si no es la fecha. Yo recuerdo cuando el caso de don Aníbal Acevedo Vilá, había una presunción de que Aníbal no lo iban a llevar porque faltaban unos meses para la elección. De que eso venía después de las elecciones. ¿Y qué pasó? Vino antes. Esa es la realidad, porque en el campo de la investigación y principalmente en fiscalía, no hay tanto como un timing to do. There is something to take care, pero no un timing to do. Es en el momento en que está maduro y se presenta. Y tocan esa puerta. Aquí Como estoy, debería ser. Aquí estoy. Entonces, pero lamentablemente nosotros mismos, los medios, se ponen a especular. Mañana hay 3 arrestos, Claro. y viene una segunda ronda, va a ser antes de las La elecciones. intriga vende siempre. Y entonces, La intriga vende. y entonces viene, tal vez, esto es especulativo totalmente lo que voy a decir, lo que tú dijiste ahorita, te consigues un funcionario del gobierno diciendo, habla ahora que te puedo arrestar mañana. Oye, pero- y eso no existe, es que No, necesito no. que alguien hable, vamos a ver No, quién yo habla no, primero. claro, ¿Tú me entiendes? yo- Se presta para eso. Sí, sí. Y es bien triste. A mí me gusta O no puedo ni el estilo aceptarlo vieja, ni no, negarlo. yo prefiero el estilo vieja escuela, de que uno prendía los televisores en los noticieros a las 6 de la mañana y había un saco de arresto. Esta cosa de prepárense, enferma a las sociedades, punto. Porque entonces se crea esta expectativa, óyeme, y como se induce error. ¿Qué? Y como se induce error. Porque entonces aquí el que no tiene que ver con nada, familiares y terceros, entonces está en agonía sufriendo, y como tú señalabas, aquí todo el mundo es padre, todo el mundo es hijo, uno Claro. es tío, uno es nieto, y entonces aquí está todo el mundo comiéndose las uñas y así no se puede vivir. Y entonces la gente se drena, se harta. Y a veces yo me temo, nosotros estamos en 70 y pico % bien bajito de participación electoral, y como sabemos todos aquí, el espectro electoral de estas elecciones está totalmente alterado por una decisión del Tribunal Federal. Y a esa lista, o sea, nadie se llama engaño a que aquí van a ir a votar 2 puntos y pico de gente. No. Esto sigue en 1 punto y pico y cada vez menos. Y peligroso para mí que empecemos a tener participaciones de por debajo del 69, 68, 67%, porque el país pierde. Claro. Lo más importante Y es fíjate el que comete eso- Estados Unidos pide reconocer la libre asociación y la estadidad. Y le pide a las Naciones Unidas, al Comité de Descolonización, que no sigan hablando de la independencia para sus territorios, sino que dejen que los territorios asuman su responsabilidad y escojan por qué camino van. Y Estados Unidos apoyando estadidad y libre asociación, que te Es voy a una preguntar, fórmula de la Ángel, independencia, eso hay que ser primero independiente. independiente Claro. para después tener una libre Mira, asociación. bueno, lo que pasa es que le haces la pregunta, yo creo que al peor de los populares sobre ese tema, porque yo creo en el voto presidencial para los puertorriqueños. Este país no ha resuelto su problema de estatus porque no tenemos herramientas de poder político, y el poder político es el voto. Si nosotros votáramos por el presidente, aquí estaría, Dios nos cuide, Donald Trump y doña Hillary. Énfasis en el primero. Pero necesitamos ¿Y tú? 2 senadores y 5 congresistas en Está bien, donde pero, está el poder en la nación. pero Hillary no ha propuesto eso. Hillary propuso que ya iba como un asunto de derechos civiles, iba a poner el tema del voto presidencial y que se atienda. Porque entonces ahora nosotros desde la diáspora, ¿qué tenemos que hacer para que nos atiendan acá abajo? Pues utilizar a la diáspora de la Florida como la herramienta, la pata de cabra, para que las cosas se muevan. Y eso no me hace el líder favorito dentro de mi partido, por razones evidentes. Pero la realidad es que, ¿pero qué hemos hecho en estos 50 años para que el tema se resuelva? Y ayer, Hemos fallado. El problema de eso es que, Ángel, estaríamos bajo esa visión, ¿verdad? Que te la respeto, pero estaríamos corriendo las 500 millas de Indianápolis en bicicleta. Porque no tendríamos todas las posibilidades y toda la fuerza y toda la magnitud de lo que es la estadidad como el concepto de lo que creó la nación. Esa es la realidad. Tal vez, ¿verdad? Algunos piensan que podríamos votar por el presidente
pero dejar todo lo demás a un lado. El problema es que no solamente es un derecho, hay unas responsabilidades de por medio. Y en el caso de el gobierno de los Estados Unidos, que yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo, el gobierno de los Estados Unidos lo que tiene con Puerto Rico es un déficit de democracia enorme, donde no han establecido lo que es la prioridad de los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico. Y algunos dirán, bueno, pero Jaime Alex habla como independentista. No. Los mayores estadistas, los que lucharon por lo que es hoy la nación de los Estados Unidos, precisamente lucharon por eso. Cuando logran las enmiendas de la enmienda número 13, que logran hacer las enmiendas luego de hecha la Constitución, precisamente fue por eso mismo, por un grupo de ellos que dijeron, no, esto no está completo. ¿Dónde está el derecho del individuo? ¿Dónde está el derecho inalienable natural del individuo? Pues por lo tanto, de la misma forma, nosotros tenemos que denunciar eso. Pero yo tengo que añadir algo sobre el comentario que hizo Ángel, y a ver si me pueden seguir. Ángel dijo específicamente que en los últimos 50 años no hemos hecho nada. Automáticamente, aquel compañero le dice 2 senadores y 5 representantes, que nos hacen falta para hacernos sentir. Él está hablando del voto presidencial. Si nosotros nos hubiésemos movido y hubiésemos conseguido el voto presidencial, las demás fichas van cayendo en su sitio. Y desde Muñoz Marín viene eso. Él lo dijo 50 años, no podemos perder de perspectiva que un paso que se dé hacia adelante es un paso afirmativo para los estadistas. Y tú no tienes todos los días, y tú no tienes todos los días a una candidata que evidentemente ganará, como Hillary Clinton, que lo ha dicho que lo va a propulsar. Óyeme, pues déjenla quieta, a ver si... óyeme, yo creo que lo que hace falta es acción afirmativa, porque cualquier análisis que hagamos de lo que ha sido los 60 años de historia constitucional, pues bueno, lo hecho está. Y a veces hay que salirse de la caja, ¿verdad?, para traer cosas nuevas para el país. Y en este tema, que es el estatus, yo creo que ya hemos discutido todo lo que debe ser una línea política. Pero al final de cuentas, el voto presidencial es importante, pero no nos da soberanía. Y yo quiero soberanía. La soberanía la teníamos con la estadidad o con la independencia. O ser un Estado soberano o ser una república independiente. Y si queremos negociar un pacto de libre asociación, como lo que propone Estados Unidos en lo que está diciendo hoy, no hay ningún problema, pero hay que ser primero una república independiente o ser Estado soberano y tener todos los poderes de un Estado para echar para adelante el desarrollo económico de Puerto Rico, más allá de un voto presidencial. Hay un planteamiento técnico, representante, que hay que trabajarlo, ¿verdad? Técnico legal. La realidad es que para que Puerto Rico pueda tener el voto presidencial hace falta una enmienda constitucional que permita a los territorios, porque no creo que lo vayan a hacer para Puerto Rico nada más, sino que permita a los territorios votar por el presidente. La realidad es... Y convertirnos en Estado. Y eso pudiera ser más difícil que conseguir la estadidad. No, exacto. Bueno, a eso es que voy. Es más fácil conseguir la estadidad que conseguir eso. Eso es que voy. El proceso para que un territorio se convierta en un Estado ya está contenido en la Constitución. Claro. Ahora, el proceso para que Puerto Rico pueda tener un voto presidencial sin tener representación en el Congreso requiere una enmienda constitucional, como pasó con Washington D.C. después de muchos años de pelea y todavía sin poder político para lograrlo. Y en Washington D.C. la sede del poder del gobierno de Por eso, en Washington D.C. todavía los votos presidenciales que se le dan no van acorde con la población de la ciudad. Y el panorama que tenemos en los 90 en Washington D.C. una junta de control fiscal. ¿Y cuál fue el resultado después de los primeros 2 años? No habían instrumentos de desarrollo económico y había una falta de poder político que hasta que Washington D.C. no fuese considerado como un estado para ciertos programas puntuales, la Junta de Control Fiscal no cumplió su objetivo. Así que yo entiendo su planteamiento, ¿verdad? Y lo respeto. El problema es que ahora mismo, como está el marco político de Estados Unidos, conseguir el voto presidencial para Puerto Rico es más difícil que lograr la estadidad. Exacto. Por eso es más fácil enfocarnos en lograr la estadidad. Acuérdate de algo, y esto yo lo traigo como no en contraversión de lo que dice Ángel, pero tratando de aportar un poco al tema. Seguro. Sí, son ideas. La nación de los Estados Unidos de América se creó bajo unos principios y unos conceptos que establecen lo que va a ser la relación entre el Estado y el gobierno federal. Y dentro de esa relación del Estado y el gobierno federal, tú no le puedes dar ventaja ni a unos ni a otros. Hay un concepto de igualdad. Puerto Rico no entra como un Estado, inclusive el concepto de territorio no incorporado es un concepto jurídico que se crea mucho después de los casos insulares. Y por eso es algo que hay que tomarlo en consideración también. Y por otro lado, también deberíamos considerar que los demás estados no permitirían,
y sería algo, ¿verdad?, en consenso, decir, mira, ¿quieren el voto presidencial? La pregunta es, ¿y todo esto que conlleva los pasos afirmativos hacia la estadidad, lo quieren también? Y si la contestación es que no, entonces te van a decir, bueno, pues tú quieres esto, pero no quieres todo esto, que son las obligaciones. Yo sé a lo que se refiere el representante, que es al concepto de la representatividad y lo que podría presentar el poder del voto de los puertorriqueños en una elección como la que estamos discutiendo ahora mismo. Yo soy delegado. Tendrían casetas de campaña de todo aquí. Yo soy delegado junto a la esposa de Aníbal Meléndez del Partido Demócrata en la región. Somos nosotros dos. Y yo tuve esta misma discusión con precisamente un ayudante de Hillary Clinton cuando ella hizo las expresiones con respecto a eso. ¿Sabes qué? Y tengo que aceptarlo. Hay expresiones que se hacen para que tanto la esposa y el esposo estén a favor tuyo. Mi hijo tiene esa capacidad enorme, que su papá y su mamá estén a favor de él. ¿Ves? Pero la realidad es que cuando tú lo ves en contexto, no es real. No es real. Y eso fue lo que pasó con ese... Bueno, como has visto, no se ha vuelto a mencionar, no se ha vuelto a tocar ese tema, ni se volverá a tocar. Es que se acabaron los temas de ideas. Ahora en Estados Unidos lo único que tenemos son los temas de él es más malo que yo y por eso debes votar por mí. Hemos llegado a la hora en punto. Tú eres elegante porque tú sabes que no están hablando de eso. Hemos llegado a la hora en punto. Tengo que hacer una pausa para identificar la estación, pero antes de ir a ella quiero leer, dice aquí Jorge, este panel hoy lo considero muy exquisito. Proyectan mucha sinceridad, seriedad y responsabilidad y credibilidad. Excelente, muchas gracias. El poder de la papa en acción, te lo digo. La papa, ¿tú quieres papa? Bueno, yo estoy más convencido del ayuno sostenido. Ya yo estoy los domingos. Pero tú no te comerías con esta lluvia ahora una sopita de papa. Y con zanahorias riquísimas. Si tú la traes hasta en el aire. Vamos a hacer los arreglos pertinentes. El PPP, el Partido de la Papa Puertorriqueña, nunca falla. Es el único que nunca falla. Amigos, vamos a una pausa. Regreso con ustedes en breve.